nos hemos quedado, se había hecho un pequeño programa en Python donde yo les había indicado que averigüen si es que el sort, perdón, es una función o es una relación. Bueno, eso todavía está pendiente. De todas maneras, como para de repente ayudarles un poco a determinar o llegar a una conclusión al respecto, voy a hacer otro ejemplo utilizando pues otra función. O sea, yo voy a denominar función, estoy hablando de función porque en los lenguajes de programación todos aquellos códigos que son invocados se les denomina función, pero no necesariamente porque sea una función matemática, ¿ya? No necesariamente porque cumpla con el criterio de una función algebraica, no. Simplemente se le llama función porque es un bloque de código que ustedes van a invocar. Entonces, en el ejemplo anterior con el sort, a pesar de que el sort se le llama función en Python, lo que yo les mando a averiguar es si efectivamente, matemáticamente o algebraicamente se le puede denominar función. Eso no significa que en el lenguaje de programación esté mal definido. No vamos a empezar de aquí en adelante a decir esto no es una función, sino esto es una relación, función, relación, función. Eso no es importante, no tiene la relevancia. Todo lo que está en un lenguaje de programación es función. Lo único que yo estoy pidiendo es que en base a los conceptos, las teorías, las condiciones para poder denominar si una relación es o no es una función, entonces con ese criterio analicen si el sort es o no es una función algebraicamente hablando. Nada más. Entonces, para un siguiente ejemplo para poder de repente que a ustedes les pueda servir para analizar, entonces lo vamos a hacer a partir de este momento. Para este ejemplo, me avisan si el tamaño está bien. Para este ejemplo vamos a utilizar el paquete random y de random vamos a invocar a la función. Estoy hablando yo a nivel de programación, ya no se confundan, por favor. El valor de SID 1. Entonces, una vez que tenemos definido esto, lo siguiente viene a continuación, ¿no? Entonces, vamos a declarar un for de una variable int que va a iterar ciertos números, o cierto número de veces. En este caso va a iterarse 5 veces. Pero ¿qué cosa va a generar en cada iteración? Vamos a crear uno que sea números y vamos a definir una lista. Entonces en la lista vamos a poner 3,1, 4, 12, 8, 5, 2 y 9. Y luego, después de esto, nuevamente vamos a llamar a random y en este caso a la función shuffle y le vamos a pasar como parámetro esos números para posteriormente imprimir el valor que tiene números después de pasar por shuffle. Entonces, si nosotros ejecutamos este código, vamos a tener estos valores como resultado. ¿Correcto? ¿Lo tienen? ¿Están viéndolo? Cópienlo, por favor. Y me avisan. Bueno, yo les voy a dar unos minutos para que ustedes terminen de copiar, ¿ya?
Ingeniero. Hola, Banto. Hola, ¿Has despertado? quise saber cómo se llamaba la página para programar en Python. Hay una La página web. página. Ajá, una Puede página web. ser Trinket, puede ser en GroveScript también puedes hacer, no necesariamente porque es Python. No Pero significa que no puedes hacer también otras puede cosas. ser en Anaconda y en el mismo Python, ¿no? Donde ustedes quieran, con tal que sea Python. Ya, gracias, ingeniero. Ingeniero, Dime. yo encontré una respuesta de Short, o sea, de Sort, digo de Sort, y no sé si lo digo, lo podría decir ahorita No lo digas, porque yo en su momento les voy a preguntar. Lo único que tienes que hacer es estar. o sea, no lo digo entonces. No, no lo digo. Ya, listo. Porque puede ser que tu respuesta sea positiva, o sea, correcta o incorrecta. Yo no te voy a decir en este momento si es correcto o incorrecto. En el momento que yo les vuelva a preguntar, ahí ustedes van a tener que argumentar si es correcto o incorrecto. Y en función a eso, yo voy a decir si está bien o no está bien. Ya, ingeniero, espera que pregunte nuevamente entonces. Correcto. A ver, ya terminaron. Alguien está avanzando. Sí, ya terminé de copiarlo. Los demás, Sí, ingeniero, también. alguien todavía está en proceso. Parece que nadie más, ¿no? No, ingeniero, ya estoy. Ya, muy bien. Entonces, ustedes pueden apreciar, chicos, ¿cuál es la pregunta acá, no? Determinar si lo que estamos haciendo es una relación, o sea, todo es una relación. Lo que falta saber es si la relación es una función. O sea, si esa relación cumple con el criterio de función, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué cosa estamos evaluando? Estamos evaluando este shuffle. Entonces, ustedes pueden apreciar que entra el parámetro, acá está la lista de números y nos devuelve, pues, resultados, ¿no? Diferentes, acá está. Entonces, en función a eso, este shuffle en estos momentos está, se podría decir, reaccionando a este otro signo. ¿Ya? Por gusto no está ese valor ahí. Entonces, la idea es averiguar si este shuffle en este ejercicio, con estas condiciones, se le puede denominar si es o no es una función o simplemente es una relación. ¿Correcto? Entonces, con estos dos ejercicios, ustedes ya tienen pues una idea, o bueno, no sé si les va a dar una idea, pero les puede dar algún pequeño alcance de análisis para poder determinar si el sort en el ejemplo anterior es o no es una función,
algebraicamente hablando, y si el shuffle bajo estas condiciones es o no es o cumple con el criterio de poder denominar la función. O si no, de repente ambos son relación, o si uno debe ser solamente relación. Entonces, esa argumentación ustedes lo van a tener que averiguar. ¿Ya? Es muy difícil que dos personas piensen lo mismo y argumenten lo mismo. Tengan cuidado ahí. Tampoco les estoy diciendo que vayan a hacer un análisis en grupo. Ustedes averigüen, pueden ir a las teorías, para qué sirve SID, para qué sirve Shuffle. Y si en caso no pueden y les falta alguna ayuda, pueden de repente consultar a algún otro ingeniero que programe, ¿ya? Y en todo caso, si ese ingeniero no programa en Python, pues dándole las indicaciones de para qué sirve el SID y para qué sirve el Shuffle, entonces él puede de repente dar una conclusión al respecto. ¿Correcto? Entonces, eso es un primer trabajo que ustedes tienen que cumplir. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ninguna pregunta, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora con los otros temas que tenemos pendientes. Sin antes, bueno, considerarle su asistencia a Banto Arnedo. Por alguna razón no ha contestado. Muy bien. Disculpen, ingeniero. Está bien, está bien. A ver. Muy bien. Ya, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a entrar a un nuevo tema que se denomina, a ver, lo denominamos, vamos a ver. Ya. Entonces, vamos a ver el tema que corresponde a la lógica formal y la construcción de pruebas matemáticas. Muy bien. Entonces, todos ustedes saben que en las matemáticas, o sea, en el campo matemático, se presentan o se definen algunos enunciados, ¿no? Estos enunciados que tienen que ser probados, o que deben ser probados, para determinar que vamos a determinar su veracidad, ¿no?
Entonces, cuando, por ejemplo, usa las fórmulas más conocidas, que es la teoría de la relatividad, la fórmula de la relatividad de Albert Einstein, pues ha tenido que ser validada, ha tenido que ser verificada para saber si efectivamente cumplía con todos los criterios y podría decirse que era una fórmula correcta. Hay muchas teorías, ¿no? Incluso hay la teoría, por ejemplo, de las cuerdas a nivel espacial y todas esas cosas. Entonces, todo eso los científicos vienen tratando de una manera de averiguar, de determinar si efectivamente es correcto. Los enunciados matemáticos muchas veces se dan a través de una manera formal, así como hemos visto en conjuntos. X tal que X, donde X pertenece al conjunto de los números enteros mayores, 5, por ejemplo, ¿no? Eso es un enunciado. Eso, entonces, o en todo caso, el 3 es un número impar, ¿no? Eso es un enunciado. Yo tengo que saber si efectivamente eso no es un número impar. Pues así en la matemática hay muchos enunciados. Y una parte de la matemática que se encarga de enunciar que se encarga del estudio de las proposiciones es la lógica, ¿no? La lógica formal. Vamos a volver a escribir esto. ¿Es así? Entonces, tenemos la lógica formal. Ustedes han llevado el curso de lógica, ¿no? No es nada nuevo para ustedes. Entonces, espera un momento. Araceli, ¿estás ahí? Hola, no te escucho. Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué es para ti la lógica formal que ustedes han visto en su curso de filosofía, creo? Araceli. Bien, a ver, Dan Navarro, ¿estás ahí? ¿Puedes responderme la pregunta? Díaz Torres, ¿estás ahí? ¿Puedes responderme la pregunta? Ingeniero, la lógica formal. Sí, ¿qué es? Tú has llevado lógica. ¿Qué es la lógica? ¿Para qué has llevado lógica? ¿Qué has entendido, no? ¿Para qué sirve la lógica? Son inferencias de forma técnica mediante Ya. la utilización de sistemas deductivos. Ya. ¿Para qué en todo caso se utiliza? Ahí hay métodos, ¿no? Hay algunos métodos. ¿No te acuerdas? Ya, pero está bien, Díaz. Está bien. Desmet, ¿para qué se utiliza la lógica? Es una, bueno, por lo que leí, o sea, tiene su forma de llegar a una respuesta, pues. O sea, Correcto. son técnicas, pues, o sea, mediante las cuales se puede inducir la respuesta de una mejor manera y ser mejor, comprobada, así por decir. Muy bien, ya, correcto. Por ahí está más o menos. Jara Cárdenas, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. Ya. Y bueno, tiene razón tu compañero Esmeta a decir que vamos a comprobar algo, ¿no? Entonces, ¿y qué crees tú que vamos a comprobar, Jara? Bueno, para saber si, hipotéticamente hablando, digamos Ya. un enunciado, para determinar si es verdadero o falso. Es lo que... Correcto. Sí, ingeniero. Muchas gracias.
Entonces, bien, con el aporte de sus compañeros, entonces cuando hablamos de lógica, podemos hablar, hay un temita que hablamos, un concepto que viene a ser las proposiciones, ¿no? Son las proposiciones lógicas. Wendy, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. ¿Qué es una proposición lógica? Una proposición lógica. No me acuerdo, ingeniero. Ya, muy bien. Saltemos. Sai Chuquipiondo, ¿qué es una proposición lógica? Ingeniero, proporción lógica son como símbolos que se pueden representar los objetos o conceptos que digamos para ver si tiene una falsedad o una verdad. Ya, muy bien. En realidad una proposición es un enunciado, ¿no? Es un enunciado. Yo puedo decir, ¿no? No sé, hoy día es soleado, ¿no? Hoy día el sol está demasiado fuerte. Lo que estoy diciendo es una proposición. Y esa proposición, como ya hablaron tus compañeros, los resultados son o verdadero o falso. Va a tener que ser comprobado. Yo puedo decir que, por ejemplo, ¿no? N es un entero positivo. A ver, ¿dónde está? Un ejemplo. N es un entero positivo. Esto de acá, nosotros no sabemos si es verdad o si es falso. ¿No es así? Es una proposición que todavía no ha sido validada. Ahora, y si yo lo quisiera validar, voy a volver a preguntar, Araceli, ¿qué tuviera que hacer para saber yo si n efectivamente es un entero positivo? Conocer el valor de n. Conocer el valor de n, efectivamente, darle un valor, ¿no? Y va a depender, pues, de cualquier valor que se le quiera dar. Si n, por ejemplo, es igual a -3, entonces, acá podemos decir que no pertenece a los enteros positivos. Pero si le doy que n es igual a 8, entonces n sí pertenece a los enteros positivos. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? Estamos validando. Entonces, en la lógica formal, las proposiciones lógicas nos devuelven enunciados resultados lógicos que pueden ser verdaderos o falsos. Entonces, estas proposiciones pueden ser algo un poco más complejas, no tan simples como lo que ustedes ven ahí. Entonces, para poder hacer de repente una evaluación más compleja, porque nosotros como seres humanos no definimos palabras simples, como decir, la puerta está abierta, no sé, las luces están prendidas, el color de los zapatos es negro, no hacemos eso. Siempre en los argumentos que nosotros planteamos son más extensos, ¿no? Incluso en una conversación. Imagínense ustedes si fuera algo más complejo, como el argumento que un abogado plantea en un caso, ¿no? Para defenderse. Entonces, si el abogado plantea algo, eso va a tener que ser validado. Y estamos hablando de varios argumentos, varias proposiciones que están ahí en todo eso, si estaría escrito, ¿no? En todo ese relato o declaración o lo que haya manifestado esta persona, que tiene que ser comprobada. Entonces, y dentro de este tipo de argumentación, ahora es lo que se utiliza, por ejemplo, los conocidos como los conectores lógicos, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí conectores lógicos.
Entonces, dentro de los conectores lógicos, los más básicos son, bueno, en español sería el I, que se representa por esta forma, ¿no? Puede ser el O, que se representa de esta manera, o podría ser el no, que se representa por este símbolo, ¿no? La negación. Esto nosotros lo utilizamos en los lenguajes de programación. Ejemplo, ¿no? El I en un lenguaje de programación puede ser el doble ampersand, podría ser la palabrita and, o también podría ser solamente un ampersand. En el otro lenguaje de programación, el O puede ser las barras paralelas, puede ser en inglés OR, y el no, pues, en este caso, es el signo de admiración invertido. Eso nosotros utilizamos incluso en la programación. Entonces, y también las proposiciones lógicas. Cuando ustedes han hecho un programa que determine, por ejemplo, ¿no? Programa para determinar si un número es divisible por 3 y 8, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Nos desarrollan su programa y pueden colocar if, supongamos que este número sea n. Pero vamos a ponerlo bien. Nos vamos a decir, ¿no? Si n es divisible, módulo 3 igual a 0, y voy a poner AND. Si no les gusta eso, pues el doble ampersand, no hay problema. N es divisible entre 8. Entonces, fíjese acá, ¿no? En la programación, estas son expresiones lógicas. Y las expresiones lógicas son como proposiciones lógicas, que tienen que ser evaluadas para determinar su grado de veracidad. Entonces, para eso, estos conectores lógicos, pues tienen, se podría utilizar de manera más básica una tabla de verdad, donde, por ejemplo, yo puedo tener dos proposiciones P y Q, ¿no? Supongamos que todo sea P y supongamos que todo sea Q. Y acá puedo decir yo P y Q, ¿no? Claro que podría ser AND y lo que ustedes quieran. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, ustedes saben que cuando hay un conector de tipo I, ambos tienen que ser verdadero para que devuelva verdadero. En otros casos sería falso. Entonces, de esa manera, dependiendo de los valores que tome n, va a suceder que esta preposición vaya a salir verdadera o que la otra proposición vaya a salir falsa. Entonces estaríamos en este caso, todos por todo. Ya sabemos que la respuesta de la evaluación de este if al final va a salir falso. Si dependiendo de cambiar los valores, determina, por ejemplo, ¿no? Que la proposición, disculpe que se mueva esto, que la proposición P no sea falso, sino de repente, perdón, no sea verdadera, sino que sea falsa, y determinamos que Q también es falso, dependiendo del valor de n, entonces el resultado va a ser falso. Si de repente la proposición P salga verdadero y Q salga verdadero, el resultado de toda esta evaluación de condición if va a ser verdadera. Y así se puede ir evaluando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una prueba matemática. Entonces, esta prueba matemática la estoy llevando yo más al campo de la programación, porque es el campo, bueno, que todos ustedes ya conocen. Ahora, aparte de estos operadores lógicos, también existen otros operadores, ¿no? Como por ejemplo, la condicional o implicación, que viene a ser el entonces, si entonces, y el otro que también se utiliza
podría ser la bicondicional, el sí, solo sí. Solo que estos dos en programación no existe. O sea, no existe una sentencia, así como el AND, doble ampersand, el OR, la negación, que te permite hacer esto. Pero sí puede ser utilizada en función a la combinación de los operadores lógicos más básicos, que serían estos. A partir de estos, nosotros podemos simular y llegar a determinar de repente esto en programación, ¿no? Esta parte. Pero, tuviéramos que ver el caso. Muy bien. Hasta ahí, de repente, algunos de ustedes tienen alguna pregunta. Sí, podría explicar de nuevo esa parte, ingeniero, no, ¿Cuál? del lenguaje. ¿No? ¿Qué parte? ¿La primera parte, la última parte que hablé del lenguaje, la parte de abajo? ¿Cuál parte? Desde la primera parte, ingeniero. Para tenerlo más Estos, en cuenta. estos símbolos. Ujú. Sí, No, es que ingeniero. estos símbolos van a depender del lenguaje de programación que ustedes estén usando. Por ejemplo, el símbolo, el doble ampersand, este que está acá, ustedes utilizan en C++. El símbolo del AND se utiliza en Python, se utiliza en SQL Server, se utiliza, creo que en Oracle. Se utiliza... La mayoría de las palabras en Python están en inglés todos. No, no son, por ejemplo, en C++, que sí son diferentes ahí Tienen por otros formas. símbolos. Ajá, tiene otros Claro, símbolos. claro, En cambio, en Python es todo en inglés. correcto. Por eso digo, depende del lenguaje de programación. Entonces, estas palabritas, cómo es el logo en un lenguaje, no sé, Pascal, por ejemplo, te hay que averiguar cómo es. Ahí también me acuerdo que es el AND, cómo es en Visual Fox Pro. Entonces, pero su función, para qué sirve y cómo se utiliza, eso no cambia en el lenguaje de programación. No importa, solamente la forma cómo se define. Entonces, si ustedes comprenden bien cómo se utiliza el i, cómo el logo, el not, cómo funciona entre una expresión, una proposición, dos proposiciones, o una expresión lógica, como lo quieran llamar, dos expresiones lógicas a través de un conector lógico. Entonces, eso es lo que a ustedes les va a hacer programar mejor o quizás tratar, van a tener que mejorar un poco más. Muy bien, entonces aquí estamos viendo un tipo de prueba matemática. ¿Qué estamos probando? Los enunciados, ¿no es así? Ahora, ¿cómo estamos probando? A través de las tablas de verdad. Entonces, este de acá viene a ser una prueba matemática, en este caso la lógica matemática, que viene a ser las tablas de verdad. Es un método para este caso. Muy bien. Como ejemplo, vamos a ver. Todos ustedes saben que esto puede ser evaluado. Por ejemplo, P implica Q. Podemos decir I. Entonces, P implica Q. Y si Q implica a R, entonces podemos decir, este es el entonces, podemos decir que P también va a implicar a R, ¿no? Como que A implica B y B implica C. Entonces, bueno, si estoy diciendo I, entonces acá está mal mi conector lógico y debería ir para abajo. La pregunta es, ¿este enunciado se cumple o no se cumple? A ver, evalúenlo ustedes y me avisan, ¿ya? Yo les voy a esperar unos minutos.
Ya me había olvidado, chicos. ¿Ya está? Sí, ingeniero. Sí, sí, dice. ¿Se dice Sí, qué? ingeniero. Sí, ingeniero. Hay que A creer ver, nomás, ingeniero. ¿y qué es a propósito? ¿Es verdad? Verdadero. ¿No se cumple? Verdadero. Verdadero. Tautología. Tautología. Tautología, perfecto. Entonces, según lo que ustedes han obtenido, esto es una tautología, entonces lo que están haciendo es nada más y nada menos que una prueba de verdad. Espera un momento. Ya. Muy bien. Entonces, esto lo voy a guardar y voy a abrir otro archivo. Um, ya. Se puede ver, ¿no? Calculando los números en base N. Sí se ve. Sí, ingeniero, se ve. Ya, muy bien. Vamos a entrar a un nuevo. Ah, perdón, antes de irme acá, ustedes van a tener un trabajo que no lo van a presentar, sino van a tener que investigar. Bueno, ya acabamos de ver lo que son las pruebas matemáticas aplicando la lógica, pero hay otro tipo de pruebas. El trabajo sería, esto anótenlo porque lo voy a borrar, no lo voy a dejar aquí. A ver, un ratito. En todo caso, sí, vamos a guardarle como. Grupo A. Bien. Entonces, lo primero es que ustedes averigüen acerca de las
pruebas directas, son pruebas matemáticas. Luego tenemos pruebas por contradicción. Luego tenemos también pruebas por inducción. Inducción. Ya, entonces, este es el trabajo, por favor, para que averigüen, practiquen, estudien. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es calculando números en base n. Es un concepto también muy simple, muy fácil. Me imagino que ustedes habrán visto, no sé si en colegio o de repente en algún curso básico. Hasta de repente en la CEPRE, no sé. Entonces, lo que sucede es que todos nosotros como seres humanos siempre estamos trabajando números, pero acostumbrados a lo que serían números decimales. Y cuando hablo de decimales no estoy hablando del punto decimal, sino números en base 10, que son números enteros, ¿no? En este caso. Entonces, todos nosotros operamos en base a esos números, pero no es el único sistema de bases que existe, ¿no? Hay sistema de base binario, que lo vamos a ver luego, el sistema de base hexadecimal, octal, bueno, está el decimal, ¿no? Que son los más básicos. Y estos otros sistemas, tales como el binario, el sistema hexadecimal, pues se utilizan en el mundo de la computación. Ya. Entendiendo dice, los números en base n, ¿no? Entonces, un sistema en base n prácticamente utiliza dígitos. A esos dígitos, bueno, los denominan símbolos o también conocidos como números. Pero dependiendo del valor de n, entonces los dígitos que podemos utilizar en un sistema de base particular son dígitos desde 0 hasta n-1. Ahora, si volvemos al caso de nuestro sistema de numeración en base decimal, base 10, los dígitos que nosotros utilizamos están comprendidos entre 0 y 9. El 10, por ejemplo, ya es una combinación de un 1 con un 0, el 24 ya es una combinación del 2 y un 4, entonces, pero nuestros dígitos son de 0 a 9. Dentro de los sistemas de números en base n también se hace uso del sistema posicional. El sistema posicional significa la posición que tiene cada dígito con respecto al propio número. Ya desapareció otra vez. Ya. Ejemplo, ¿no? Si nosotros tuviésemos el número 53.241, entonces, si hablamos de posiciones, entonces este estaría en la posición 0, estaría en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 y en la posición 4. Entonces, a eso se refiere un sistema posicional de dígitos. Entonces, ¿para qué nos sirve eso, no? De repente, para ver cómo realmente está expresado un número. Ahora, los números en base 10 no necesita determinarse la base, ¿no? Un número bajo cierto tipo de base podría ser, por ejemplo, ¿no? A, B, C, D, E, y yo puedo decir que este está en base 4. Pero en el caso de los decimales no hay necesidad de ponerle acá 10, porque se supone que es en base 10. ¿Eso qué significa, no? Que nosotros podemos ver cuál es su valor en función a las posiciones y lo podemos hacer de la siguiente manera. Nosotros tenemos aquí el número, escribe el número 1345 a través de un sistema posicional, o sea, para poder determinar de dónde aparece. Entonces, todos ustedes saben que el 5 es la posición 0, este sería el 1, este sería el 2 y este es el 3. ¿Qué hacemos? Agarramos el primer dígito, lo multiplicamos por 10 y sacamos el exponente 3, ¿no? Utilizamos el exponente 3. Lo mismo, ¿no? Este 3 es producto del 3 multiplicado por la base, que es 10, y la posición en la cual se encuentra ese número, que es la posición 2, y así sucesivamente. Entonces, si ustedes hacen esta operación, pues esta operación les va a volver a salir
1345. Ahora, dentro de los sistemas de bases más comunes, sobre todo en el campo de la informática, está el binario, cuyos dígitos son 0 y 1, pues binario es 2 nada más. Fíjense que va hasta n-1, que sería 1. El octal, sus dígitos van de 0 al 7. El decimal, ya hemos visto, del 0 al 9. Y el hexadecimal irían de 0 a 16. Con la diferencia de que a partir del 10 se utilizan letras y no se utilizan números, ¿no? Pero su valor sigue siendo como si fuera decimal, ¿no? La A vale 10, la B 11, la C 12, el D 13, el E 14 y el F 15, pero no se puede colocar de esa manera si no se utilizan letras, que pueden ser mayúsculas o que pueden ser minúsculas. Ahora, ¿cómo se define un número decimal? Entonces, un número decimal, su definición, bueno, no negativo, dice acá, su definición es esta, justamente utilizando el sistema posicional. Acá viene a ser las posiciones. Entonces acá tenemos D-1, el siguiente número, D-2, el siguiente número, el penúltimo sería D1 y el último sería D sub 0. Ahora, para convertir este número a su valor decimal, lo que hacemos es multiplicarle por la base, pero esa base va a tener que tener como exponente el valor posicional del dígito, ¿no? De este caso, la D, tal como vimos en el ejemplo anterior. Entonces, esto viene a ser su representación formal, ¿no? De un número en una base específica y cómo podría ser convertido a un número decimal. A ver, acá, ¿hay alguna pregunta? Ya, no, seguimos. Ingeniero, si en ese caso fuera más de, o sea, llegaría hasta la Z también ahí en eso del abecedario. Si en ese caso fuera más. Es que acá no llega hasta la Z, en la hexadecimal llega hasta 15 nomás. Hasta ahí no hay otros, no hay, o sea, de que tú puedes expresar un número en base 32, tal vez, ¿no? Pero no, su aplicación no es común. No es tan usada. Efectivamente, hasta el 16 nomás. Incluso los más usados, según yo más o menos tengo entendido, es el binario, el hexadecimal y el decimal. Son 3. Ahí vamos a ver sus usos. Conversión de números en base n a un número decimal. Por ejemplo, de un binario a un decimal. O podría ser de un hexadecimal a decimal, coma, etcétera, ¿no? Pues, ¿cómo convertimos? Entonces, lo que hacemos es, si ese número está en base n, si tiene solamente un dígito, sería a por la base elevada a la 0, que te da el mismo número. Si tiene 2 dígitos, sería, por la regla del sistema posicional, sería a elevado a la n a la 1 más b por n a la 0, y esto va a ser igual a n más b. Si tuviera 3 dígitos, entonces vamos a tener que el primer dígito multiplicado por n al cuadrado, más el segundo dígito por n a 1, más el tercer dígito por n a la 0. Entonces, esto va a ser igual a n cuadrado más bn más c, que saldrá pues un valor decimal al respecto. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el número 2547, pero en base 8 y lo quiero convertir a decimal. Entonces, simplemente vamos a poner 2 por 8 más 5 por 8 más 4 por 8 más 7 por 8. Pero acá es 0, 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuánto sale este resultado? A ver, calcúlenlo ahí rápido. $1,383, ingeniero. 1383. Esto está en base 10. ¿Correcto? Entonces, la forma de convertir a decimal, cualquier otro número que esté en otra base, tiene esta forma. Ahora,
para convertir un número de decimal a cualquier otro tipo de sistema de numeración, que puede ser el hexadecimal o el octal o el binario, lo que se hace simplemente son divisiones sucesivas, ¿no? Por ejemplo, en este caso 500 lo quieren convertir a binario, entonces dividen entre 2, su residuo lo van marcando, acá queda 250 entre 2, su residuo, 125 entre 2, acá su residuo queda 1, acá 62, y así sucesivamente hasta que el último número, este que está acá, sea menor que el número 2. ¿Se dan cuenta? Cuando este último número, ¿qué viene a ser eso? Numerador, denominador, cociente, residuo, ¿qué es? ¿El 2? Por ejemplo, el número 3 acá, ¿qué es? El dividendo, divisor, es el divisor, ¿no? Dividendo, creo. Dividendo. Sí. Divisor. ¿Qué viene a ser? ¿Divisor o dividendo? Divisor. Dividendo, ingeniero. Divisor. Dividendo, ingeniero. Dividendo. Entonces, yo voy a seguir dividiendo al dividendo mientras que su valor sea superior o igual al divisor, ¿correcto? Fíjense que acá es 3 y se podía dividir entre 2, por eso lo divide una vez más y al final queda 1. Esto ya no lo puedes dividir entre 2, ahí termina. Entonces, ¿y los residuos que están en medio? Justamente, estos residuos conforman el número binario, por eso esa flechita va hacia arriba. 1, 1, 1, 1, 5 unos, acá está, ve. 1, 1, 1, acá está para acá. Pero se escribe así. Pero, ¿de dónde se obtiene? De las divisiones sucesivas, desde el último hacia arriba, hacia aquí. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta o no? Este número de acá es este. Este número de acá es este. Y esto viene a ser el número binario. El número binario no lo... con la base, ingeniero, se lo divide con la base. Claro, se le divide con la base al cual deseas convertir. Por ejemplo, ¿no? Este 500 le quiere convertir a base 16. Entonces, ¿entre cuánto le va a dividir? Entre 16. ¿Hasta dónde lo va a dividir? Hasta que el divisor sea menor que 16. Acá, por ejemplo, era 15. ¿Se podía dividir o no? Claro, sí se puede. No, 31 entre 16, sí. 15. Y fíjense, el residuo siempre va a salir menor que la base. Acá era 0 o 1. Y acá es 2, ¿ve? Acá, por ejemplo, 15 está bien. El número sería 1, 15, 4. Pero el 15 se escribe como F. Es por eso que acá está 1, F4. ¿Correcto? Correcto, Igual, ingeniero. si queremos convertirle a octal, ahí están las divisiones. En este caso, en octal sería 764. Muy bien. Entonces, la forma de convertir un número decimal a un número en otra base. Hay otras técnicas que se utilizan y quizás eso lo van a ver algún día, pero también lo pueden averiguar y lo pueden estudiar para convertir de un número decimal, hexadecimal y binario y octal. Hay métodos donde tú puedes hacer la conversión mucho más rápido. Por ejemplo, tanto entre base hexadecimal como binario, por ejemplo, que convertir. Entonces, ahí hay métodos, agrupación de 4 en 4, si mal no recuerdo. Pueden averiguar y de esa manera la operación se hace más simple. Bien, números binarios y su aplicación. Entonces, ¿dónde se aplican los números binarios? En el mundo de la computación están los números binarios. Entonces, un sistema binario, o dice diático, poniendo valores, es un sistema de numeración fundamental en la computación y la informática, ¿no? En el cual la totalidad de números representan empleando cifras compuestas o la combinación de estos dígitos. Pero no solamente pues en la computación y la informática. Acá tenemos una aplicación en el alfabeto Braille. Este es un alfabeto Braille, ¿no? Así leen, bueno, aprenden a leer las personas ciegas. Cada esto de acá sería la letra A, la letra B, la letra C. Fíjense que la combinación de estos, se podría decir de estos puntos,
va a determinar qué letra es. En este caso, hagan de cuenta que este rojito es como si fuera un 1 binario y los que están grises sería como un 0 binario. O sea, un número binario es como si sería encendido o apagado. El encendido es un 1 binario y el apagado es un 0 binario. El almacenamiento de la... Bueno, vamos a seguir viendo. En la programación de microprocesadores también se aplican números binarios. Acá ustedes pueden ver que tenemos una memoria de un programa, incluso cuando ustedes van a empezar a trabajar con punteros en C++, van a trabajar con direcciones de memoria. Las direcciones de memoria están en hexadecimal, base 16, pero internamente se trabaja en base binaria. Pues acá tenemos un ejemplo de un proceso de envío de información entre el CPU y la memoria. Son muchos binarios, ¿no? Entonces, cuando ustedes trabajan con archivos, hay el manejo de archivos binarios y de archivos de texto, ¿no? Cuando es archivo de texto, ustedes se entienden, ponen ahí hola universidad, se ve. Que cuando es un archivo binario, ven caracteres raros y internamente, pues, a más bajo nivel están conformados por 1, 0, 1, 0 y la combinación de ellos, ¿no? También en el cifrado de la información confidencial, o sea, en la criptografía, en la transferencia de datos de un sistema a otro, o sea, información por red, en los protocolos de comunicación digital informática, o sea, toda la información que viaja por la red viaja en un sistema binario. Toda la información que se procesa en una computadora es producto de un sistema binario. Profesor, disculpe. Ajá. Usted dijo que en el sistema hexadecimal se utiliza en programación, lo que vemos está en almacenamiento de direcciones. Sí, direcciones de memoria. Okay. Sí. Okay. Ya, luego vamos a ver un ejemplo en Python. Entonces, para que ustedes vean más o menos cómo funciona esto. Bien. Ahora, pero cuando ustedes almacenan algo en la computadora, por ejemplo, el carácter, ¿no? Un carácter, la A. La A es un carácter. En su código decimal, este carácter creo que es el 65. Si es que ustedes van y presionan Alt 65, a ver, voy a hacer la prueba acá. Voy a presionar Alt 65 y ahí está la A mayúscula. La A minúscula es otro valor. Entonces, aquí está la A. Entonces, en decimal sería 65, Alt 65. Pero en binario, yo necesito saber cómo sería su almacenamiento de esta A. Entonces, ¿qué deben hacer? 65 entre 2, entre 2, entre 2. ¿Acá cuánto sería? Acá va a quedar 1. 32, ¿no? Entre 2, 16, aquí va a quedar 0. Entre 2, 18 y aquí va a quedar 0. Corrígeme si estoy mal. Entre 2, aquí va a ser 4 y aquí va a quedar 0. No hay residuo. Entre 2, aquí va a quedar 2, perdón, aquí va a quedar 0, y aquí va a ser 2, y entre 2, aquí va a quedar 0, y aquí va a quedar 1. Entonces, el número binario sería 1, 0. ¿Cuántos ceros hay? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Correcto? Así se almacenaría en binario. Así se almacena internamente en la computadora. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? A choice. Ahora, pero no almacenamos una letra. Hay veces almacenamos más de una letra, una palabra. Entonces, ya saben que si yo quisiera almacenar de repente 2 palabras o incluso un número, supongamos que yo quiero almacenar el número 300. ¿Cuál sería su valor en binario? ¿Cómo sería 300 en binario? Calcúlenlo y díganme. Utilicen su calculadora si quieren. ¿Listo?
¿Cuánto se demora en convertir? Utilicen la calculadora. 300 en binario. Cien, 101, 100. 100, 101, 100. ¿Así? Sí, señor. Ya. Acá, por ejemplo, ¿cuántos dígitos hay? Aquí hay 1, 2, 3, 6 dígitos, ¿no es así? Y acá hay 9 dígitos. Entonces, existen también nomenclaturas de almacenamiento o unidades de almacenamiento, que son prefijos del binario. Por ejemplo, 6 dígitos. Para yo almacenar una letra A, necesitaría un byte. ¿Por qué un byte? Porque un byte equivale a 8 bits, o sea, 8 dígitos binarios. Por más de que acá yo haya utilizado 6, tú no puedes darle otras unidades, ¿no? O es un byte o es un bit. Un bit es 0, 1. Entonces es un dígito que puede ser cualquiera. Pero un byte es 8 bits. No hay medio byte. No hay esa unidad de medida. Es un byte. Te van a dar 8 bits. Entonces, por lo tanto, este número se va a almacenar y completado sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así se va a almacenar. En cambio, este tiene 9 dígitos. Entonces, si este tiene 9 dígitos, ya no voy a utilizar un byte, sino voy a utilizar 2 bytes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí es un byte. Y luego necesitaría 7 números más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así se almacenaría el número 300 en la computadora porque requeriría 2 bytes. Entonces, eso viene a ser las unidades de almacenamiento. ¿Cómo? ¿Podría explicar nuevamente, por favor? Es que no estuve atento. ¿Podría explicar? No sé, porque no estás atento, ¿quieres que vuelva a explicar? No, disculpa. Es que me perdí un poquito. Ya, entonces, lo que tienen que entender es que un bit puede tener un valor o 0 o 1. La combinación de 8 bits es un byte. ¿Cómo almacena la computadora? O le ponen bit cuando es un dígito. Y si son 4 dígitos, no hay esa unidad de medida. Lo mínimo después de un bit es un byte. Entonces, por ejemplo, acá el número 65, que es el carácter A, tenía 6 dígitos. Pero el computador te va a dar un byte, 8 dígitos. Pero los otros que faltan rellenar los va a poner 0, 0. No vale nada 0 a la izquierda, pero lo va a completar, entonces te está dando un byte. Si tienes un número 300, esto ya tiene 9 dígitos. 8 es un byte. Y el otro uno solito, un byte más. Entonces ustedes tienen 2 bytes para almacenar ese número. Y si fuera más, un número mayor, pues sería el valor mucho mayor, ¿correcto? Bien, ya lo entendí, gracias. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, bajamos. Entonces, hay más prefijos, ¿no? El byte, que es 8 bits. Un kilobyte, que es 1024 bytes. Un megabyte, este es megabyte, está mal escrito ahí. Ah, ya no, este es en binario, megabyte. ¿Ya? Pero hay un megabyte que es 1024 bytes. Este es megabytes porque está hecho en bits. Por eso es que está diciendo acá que un megabyte es 1.048.576 bits. Pero también se puede ver un megabyte, se puede hacer un gigabyte, que es 1024 megabytes. Y un terabyte es
1024 gigabytes, ¿no? Y luego tuviéramos más, ¿no? Que sería un petabyte, o en este caso sería un petabyte, que sería 1024 terabytes. Y luego tenemos un exabyte. A ver, este creo es exabyte, no me acuerdo si es EB, que va a ser igual a 1024 petabytes. Y así, pues, ¿no? Zettabyte, que va a ser 1024 exabyte. Un yottabyte, que va a ser igual a 1024 zettabyte. Y creo que hay otras unidades más, dos más que han aparecido. Entonces, ¿dónde utilizan esto? Ahora vamos a ver dónde. Ustedes cuando se compran una computadora, su computadora, ¿cuánto tiene? Un tera viene ahora, ¿no? ¿No es así? Un terabyte. Sí, La ingeniero. laptop que ustedes tienen es un terabyte. Entonces, si yo quisiera tener ¿cómo almacena? O sea, ¿cuánta información almacena, por ejemplo, Google, ¿no? O Facebook. Cantidad. Eso es 1 a la 1000. Cantidad de bytes almacenado por Facebook. Entonces sabemos cuánto ocupa el contenido de Facebook. Mírenme, entonces Internet, ese es un paso fondo, que el último segundo se han escrito 7000 tweets, subido 750 fotos en Instagram, publicado en Google, incluso se han buscado, dice, 136,000 videos en el último segundo. Entonces, ¿cuánta información almacena Facebook? A ver, hay uno hay acá esta información. Trillón de emails, Ya. A ver, dice, por así podemos hablar en términos relativos, podemos determinar grosso modo el tráfico esperado diariamente, si tomamos como referencia Cisco, 7 terabytes. ¿Dónde estás, pues, señor? A ver, vamos a buscar en otra página, porque acá no me dan nada. ¿Cuánta información maneja Facebook por día? 4 petabytes por día. Ya. 4 petabytes. Ahí está. 4 petabytes. Acá es 500 petabytes de datos al día. Bueno, entonces no van a tener una información exacta, ¿no? Esto puede ir variando. Entonces, si Facebook quiere almacenar o almacena, o en todo caso, procesa esa cantidad de información por día, entonces, él está más o menos a esto, por día, por semana, por mes, ¿cuánto es? Entonces, prácticamente él en un día es como si tuviera 1024 laptops que se llenarían sus discos duros. Porque un petabyte es 1024 terabytes y una laptop es 1 terabyte. Pero por día. Entonces, ¿cómo hacen ellos para almacenar tanta información? Entonces, para eso ellos tienen, pues, su data center, ¿no? Data center. Tienen servidores. Justamente eso es lo que estoy queriendo hablar. Entonces, tiene sus data centers, y en sus data centers es prácticamente así como hay granja de pollos que ustedes conocen, pues también hay granja de computadoras o de servidores. Y pues es todo un pasadizo y varios pasadizos. Supongamos que esto sea la estructura, el ambiente donde ellos tengan almacenado su información es bastante grande. Prácticamente se podría decir, a ver, casi el tamaño de la ONU, ¿no? Incluso hasta más ancho, quizás, no sé, aproximadamente pues el área de la ONU para que ellos almacenen su información.
o ya pues el 60% la 1, con todos los pabellones y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ellos tienen pues esta granja de servidores. ¿Y eso es por qué, no? Porque un servidor, por ejemplo, un PowerEdge, un Dell PowerEdge en 730 o 740, vamos a ver, este servidor, que debería ser este. No quiero ver la imagen. Esto, por ejemplo, ¿no? Es un PowerEdge. Este de acá mide 2 RUs. Y en uno de esos gabinetes que ustedes han visto entran 48 RUs, o sea, pueden entrar tranquilamente 24 de estos. Cada uno de estos slots que ustedes ven aquí es un disco que tranquilamente puede estar entre menos de 500 gigas, algunos pueden llegar hasta 1 tera, algunos de ellos. Supongamos que uno de esos discos vale 1 tera. Entonces, en este equipo, que es 2 RUs, más o menos de 15 centímetros o 12 centímetros de altura, si mal no calculo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, o sea, tranquilamente puede haber 16 teras. Pero quitando 2 por un tema del RAI y del sistema operativo, bla, 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 14 teras. 14 teras, y si hubiera una granja 24 de eso, pues 14 por 24, y más o menos se imaginan ustedes cuánto de información pueden sacar pluma ahí en un solo gabinete. Pero ellos no tienen un gabinete. Es una cantidad de gabinetes. Y bueno, por eso es que ellos pueden almacenar eso, ¿no? Y no solamente es comprar servidores, sino aquí entra un tema de clúster. Es un concepto de integración de información. Muy bien. Así funciona más o menos eso, ¿no? Bastante interesante. Ahora vamos a seguir. Pasando a otro tema, vamos a ver ahora el álgebra de Boolean o el álgebra de Boole, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el álgebra de Boole? El álgebra de Boole pues a ver, se desapareció otra vez. A ver. Pues no quiere. Ya está. Entonces, el álgebra de Boole, según la definición formal, es una forma, está formada, por un conjunto de variables booleanas, o sea, cuyo resultado puede ser verdadero o falso, pertenece a un 0 y a un 1. Entonces, que se entienda 0 por falso y 1 por verdadero. Es decir, las variables solo pueden tener valor 0, o sea, prácticamente son binarios, ¿no? Apagado o encendido, o abierto o cerrado. En el álgebra de Boole también van a ver los conectores lógicos. Aquí está, miren, el OR, el AND, el NOT. En este caso son entradas a circuitos, se ve más en el campo de la electrónica. Entonces, si tiene un circuito más 0, en un OR da el circuito, no da en este caso el valor que tenga A. Si A está apagado, más 0 va a salir apagado. Si A está encendido, más 0 va a salir encendido, cuando es el OR. En el caso del AND, si A está encendido, saldrá pues apagado, y si A está apagado, sale apagado. Entonces, son las combinaciones lógicas similares a la tabla de verdad. ¿Dónde se aplica esto? En los circuitos lógicos, donde la información está formada por un único 0, niveles lógicos de voltaje. Entonces, cuando hablamos de un 0, yo no sé por qué está temblando un ratito. Qué feo está temblando. ¿Ve? Ya. Sigue temblando. No es mi mano, por si acaso. Ve, ya está. Entonces, acá tenemos un 0. Ese 0 puede ser 0 voltios. En cambio, un 1 puede ser representado como 3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, 3.5 voltios. Qué fuerte.
Ya. Entonces, es como quien decir, hay corriente, ¿no? Hay un pulso eléctrico, hay una electricidad ahí, hay paso de corriente. Ese es un 1. Y un 0 es no hay corriente. O también se le conoce como arriba, abajo, alto, bajo, apagado, encendido. ¿Dónde se aplican estos? En el tema de la electrónica. Entonces acá tenemos el operador AND. Esta es la simbología del operador AND a nivel electrónico. Este es su símbolo con puerta lógica OR. Y este sería un NOT. Acá tenemos un ejemplo. Esto es una conexión paralela donde se aplica el operador AND o el I, ¿no? Se tiene un cable donde ahí tienen las compuertas, están cerradas o abiertas, ¿no? Esto, por ejemplo, es el O o el OR, y eso se conoce como una conexión en paralelo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo quiero pasar un valor de aquí hasta acá, si P está encendido, o sea, está en ON, y Q en OFF, apagado, no va a pasar corriente. Pero si ambos están con corriente, sí pasa la corriente. O sea, si ambos están conectados o cerrados. Si uno de ellos está abierto y el otro cerrado, no hay paso de corriente. Si los dos están apagados, no hay paso de corriente. Entonces, eso pasa con el I, pues, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero. En caso del O, no. Entonces, yo tengo acá un valor y quiero pasar corriente acá. Puedo cerrar P y pasa. O cierro Q, pasa. O cierro los dos, pasan. Y si no cierro ninguno, no pasa. Entonces es tipo el conector lógico O, ¿no? Que habíamos hecho en la tabla de verdad. Esto se cumple, miren. Entonces este es el otro uso de esos conceptos. Van a ver también ustedes en su curso de física 3, que son estos circuitos lógicos. Acá tenemos una conexión serial. Estamos hablando acá del operador AND, ¿no? Y este es su símbolo, se representaría así. Este circuito se puede representar así. Acá tenemos una lámpara. Entonces, la lámpara va a estar prendido cuando tanto A y B están en ON. Si no, no pasa nada. Y acá está la tabla de verdad, ¿no? Cuando ambos están encendidos, se va a encender la lámpara. Si no, no se enciende. Luego tenemos también la representación de circuitos. Este de acá es, bueno, la forma que se representa la combinación de circuitos, en este caso como operador, este está con el operador I, este de acá es el O. I es como si fuera el producto y el O es como si fuera el más. Entonces, ¿cómo se representa este circuito? Acá está, miren. Dice A, producto, la negación de B. Entonces, A entra directo porque este es lo que hace el producto. Este es lo que hace el más. O en todo caso, este es un AND, este es un OR. Entonces dice, entra A normal, pero B entra negado. Es por eso que acá le niega a B. Entra B, sale de acá B negado, entra B negado. Luego tenemos la otra parte de la expresión, que es A negado, niega A, entra B. Luego tenemos al final A y B sin negación, directo. Y estos tres hacen una sumatoria. Como va a hacer una suma, se utiliza una compuerta OR. Y al final ese resultado es Y. Entonces, eso es en circuitos. Y nada más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, ¿podría explicar de nuevo de los circuitos, por favor? Esta última parte. Sí. Sí, ingeniero, lo que yo más o menos veo ahí es que A se va por dos caminos. Por tres, digo. Sí, por tres, Claro. porque acá, mira, ve, hay una parte A y B van por tres. Sí. Están en los tres lugares. Ese que está con el triangulito y el puntito es negación, Ese es ¿no? el negación, el que aparece con la rayita aquí arriba. Por ejemplo, B Entonces, negado es este. los Haz de cuenta que por niega, acá por eso entra... la B tiene una rayita encima, ¿no? Claro, por eso la B tiene. En cambio, que cuando pasan por el triángulo A la A está negado. O sea, significa que si este está encendido aquí, acá está apagado. Lo apaga. ¿Correcto? Entonces, El OR lo suma entonces, ¿no? el OR es la suma y el producto es el AND, este símbolo de acá. Entonces, fíjense, ¿no? Esas son tres bloques. A por B negado. Entonces, tenemos A y B, ¿no? Como entradas. Pero en el primer bloque es el producto de A por B. Eso lo hace este AND.
pero B está negado. Entonces, antes de entrar B, lo niega. Ahí está negado. Luego el otro bloque es A negado B. Ahí está, niega a, porque A se conecta acá como si fuera un alambre de corriente. Se niega, ahí está entrando negado. Entra B normal. Y luego al final entra A normal y B normal, por eso que jala de esta parte. Miren el circuito cómo va. En cambio, si lo hubiera jalado de aquí de adelante, estaría diciendo que estaría jalando un A negado. No sé, lo jalaría hasta abajo, pero no es así. Y luego, como los tres se suman, esos tres resultados pasan por un OR. Entrada, 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 y eso al final es Y. Entonces, la combinación de los valores de A y B van a determinar la salida de Y. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Entonces, si yo les diría, ¿no? ¿Qué pasa si A y B están encendidos? Y al final, ¿está encendido o no? ¿Cómo, ingeniero? ¿Podría repetir nuevamente, por favor? Si A y B están encendidos, o sea, pasa corriente, les meto corriente. Al final Y, ¿sale con corriente o sale sin corriente? O sea, ¿está encendido o está apagado? Sí, está encendido. Está con corriente. Claro. ¿Y quién es el que le activa? Es el último bloque, ¿no es así? AB. Ah, creo. AB. El último. Porque es O, pues. Todo esto es O. O esto, o esto, o esto. Mientras que uno pase con corriente. Exacto. Pasa corriente. Ahora, ¿qué pasa si A está encendido y B apagado? ¿Pasa o no pasa? Con respecto al final, con el último. Y. No, no pasa. O sea, ya estaría apagado. Si A encendido y B apagado. Sí. ¿Seguros? Sí. Sí pasa, ¿no? No, yo digo que no. Este bloquecito de acá le estoy diciendo A encendido, B apagado, pero acá está B negado. ¿Pasa o no pasa corriente? No pasa. Sí pasa. No. Por eso, a ver, va por acá, está con corriente y va con corriente la A. Pero B está apagado. Apagado viene acá y ¡pum! Se prende aquí, porque le está negando, pues. Le está cambiando. Entonces, acá hay corriente y acá hay corriente, ¿sí o no? Corriente con corriente, sale corriente. Y acá Y queda encendido, ¿sí o no? Ya, yo les recomiendo, en todo caso, hagan su tabla de verdad. Para eso estamos viendo las tablas de verdad. ¿Sí? ¿Lo pueden hacer o no? Cuando ustedes lleven el curso de circuitos lógicos, van a ver otros métodos. Método de Carnot, creo que se ve ahí. Es también para evaluar el resultado o la simplificación de circuitos electrónicos. El álgebra de Boole en realidad es un álgebra que te permite simplificar circuitos. El ingeniero les va a dar así como estos circuitos que son más grandes, les va a decir simplifiquen. Así como en lógica simplifica, acá también se simplifica igual. Es simple en realidad. Si saben simplificaciones lógicas de expresión, o sea, si saben simplificar expresiones lógicas a través de los métodos que hay ahí, de Morgan, el tema asociativo, el tema distributivo, todo eso tienen que averiguar. ¿Eh? Yo acá estoy hablando yo de manera muy superficial, no se confíen que en ese examen va a venir así. ¿Eh? Si, por ejemplo, acá estoy hablando de lógica, pues averigüen más de lógica. Si estoy hablando de los sistemas de base, aunque acá no hay mucho que hablar, yo les he dicho, averigüen los métodos que les puede ayudar a simplificar mejor, hacer la conversión. Esta parte, ¿no? Tal vez podría ser un ejemplo de esto, quizás. Esto, por ejemplo, ¿qué deben averiguar acá? Deben averiguar acerca de circuitos, que no vaya a ser que en un examen yo les doy un circuito y les digo que por favor me saquen la expresión. O de repente les puedo dar esto, no les voy a decir que simplifiquen esto, ¿no? En el tema de lógica sí se puede simplificar, pero en esta parte de circuitos no, porque eso ya correspondería al curso de sistemas digitales. Lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, yo les puedo dar una expresión y que me dibujen su circuito. Así que, chicos, no se confíen. El hecho de que matemáticas discretas sea 1 hora a la semana y yo no profundizo al 100%, no voy a ver todo este tema porque al final les va a ser amplio.
Ya les estoy diciendo que deben averiguar. En conjuntos igualito, tienen que averiguar conjuntos un poco más, los ejercicios, cómo simplifico, si es que hay simplificación. Parecido a un examen de admisión, cuando les dan conjuntos y tienen que determinar el resultado de X, por ejemplo eso. Tienen que averiguar. Ya no es un curso solamente para que se la pasen ustedes recordando, ¿eh? Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? Por ahora ninguno, ingeniero. Ingeniero, con... ¿Pasar el documento? Sí, ahí te los voy a mandar. Ingeniero, disculpe si podría el documento de la anterior clase, si lo tiene. Ya no lo tengo de la anterior clase, ya les he pasado. Sí, pues que también lo perdí. Dile al delegado que te vuelve a enviar. Eso voy a hacer. Preguntar si tenía también. O tu compañero. No, es que como recién este último documento que ustedes están viendo ya tiene un formato. Eso sí yo lo voy a tener guardado. Los otros, como era un garabato por aquí, por allá, no había pizarra, ¿no? Entonces, eso ya no lo guardo, pero yo lo desecho. Dime, Marcelo. Ingeniero, disculpe. Con respecto a la clase de mañana de física, vamos a avanzar física. ¿Meramente virtual o...? Sí, virtual. Meramente virtual. Presencial solamente es el examen. ¿No ves que no? La ingeniera Diana me ha dicho que va a utilizar sus horas y que ella quiere, no quiso. Quiere que ir presencial porque le ha visto a Franklin, creo, y quiere verle siempre en sus sesiones. Habla bien. Bueno, Franklin. Así me dijo, pero ¿no? Y aparte que me ha dicho que a Wendy le va a jalar como sea, entonces no quiere dejar de hacer sus clases. Se entiende, no me ha cedido, entonces. No, en realidad, hablando pues de manera más seria, todo era broma hace un momento, ella va a cumplir con su horario, ¿no? Sí me había dicho que algunos días sí, que algunos días no, entonces, ya para... Ingeniero, un ratito. ¿Me escucha? Ya. Para evitar eso, entonces, virtual. Dime, Wendy. ¿Y si le permitir un plazo de 30 minutos así hasta llegar a la universidad, pero para su clase de usted? O sea, termina la clase de la ingeniera Diana y 30 minutos así para hasta llegar. Hay jóvenes que posiblemente están en la carretera. Un poquito más allá de tu casa, entonces no van a llegar. Lejos. Por ejemplo, hay jóvenes que están en el 34. Entonces, por ahí va, ¿no? Bien, a ver, ¿alguna pregunta más? Muy bien, chicos, entonces ahí nos quedamos. Yo le envío a la señorita delegada. Está molesta, no sé por qué. Le escucho así, muy seria. Porque vas a hablar. Y ella se va a encargar. Wendy le ha hecho molestar, profesor. Le gusta mucho la ingeniera Diana de su curso. ¿A quién? ¿A Wendy? Yo voy a probar con 20. No creo. Ni el mejor alumno puede con 20. 2 veces y se le saca de clases. Va, dime, ¿quién me habló? Yo. Dime, Mary, ¿por qué estás molesto? Sí. Tomando en cuenta los que viven lejos, podría usted avisar anticipadamente para que vengan, como para que vengan a jangueo y eso bien temprano. ¿Ah, sí? Wendy. No. Puntual ahí, ingeniero. Pero yo creo que deberíamos ir virtual, presencial, ingeniero, porque los que viven lejos son pocos, son como 4. ¿Sabes cuál es el otro detalle, Wendy? Que en su grupo de ustedes son más de 50 y en el laboratorio no va a entrar. Es como Wendy se va a abrir jangueo, profe. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Son 49, no van a entrar en el laboratorio, que es 25 máquinas. A más le votamos, pues, ya más espacio. Entonces, chicos, quedamos así. Cuando vamos a dar más bien el examen presencial, ya yo les voy a decir qué día vamos a dar práctica. Por grupos, entonces. Entonces van a dar el día sábado y de ahí se van a jangueo, pues, a celebrar. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces, así quedamos y nos vemos entonces el día de mañana. Eso es.